Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Zalium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de la poesía cumplida. Y para ello contamos con la presencia de Eloy Sánchez Rosillo. Muy buenos días, Eloy. Hola, ¿qué tal? Antes de lanzarte la pregunta de rigor, quiero agradecerte que me hayas acogido aquí en tu casa. Estamos en Murcia, día soleado en Murcia, muy soleado. Y te lo repito, muchas gracias por Al revés, el que tengo que agradecértelo soy yo, que hayas venido desde Madrid exclusivamente a esto. Las ocasiones que lo merecen hay que aprovecharlas. Muy bien, hombre, pues vamos a ver. Bueno, pues ahí va la pregunta de rigor. ¿Quién es Eloy Sánchez Rosillo? Empiezas con una pregunta complicada. Eso quisiera yo saber, quién soy yo, ¿no? Bueno, no sé si quisiera ya saberlo o no. Cuando uno es más joven, está más interesado en el yo, en quién sea él, en eso de conócete a ti mismo. Pero, claro, cuando va pasando el tiempo, sucede que ves que, primero, que es imposible conocerse a uno, que tiene muchísimos recovecos, que el tiempo te va añadiendo unos recovecos o unas dimensiones y te va cerrando o quitando o diluyendo otras. Es decir, el yo es siempre cambiante y además interesa poco a cierta edad ya. Yo creo que lo mejor es llegar a conocerte algo a través de los otros y a través también de las cosas del mundo. Es decir, acercarte al misterio que es todo a través de quien no eres tú, porque lo propio confunde muchas veces. Hay que matizar lo que uno es con lo que va aprendiendo de lo que parece que está fuera de él, pero que también forma parte de él, porque el mundo es todo una unidad, aunque no veamos los nexos que hay entre unas cosas y otras. Luego explicaré por qué hemos titulado este episodio La poesía cumplida, pero antes de hablar de poesía y también de tu poesía, por supuesto, quiero contarte cómo terminé yo dando contigo, que son de estas cosas curiosas, y me explico. Tú ya eres una persona, un poeta que tiene una trayectoria profesional en el ámbito de la poesía larga de toda una vida. Sin embargo, yo de ti no he sabido hasta hace 4 u 8 años. No podría precisarlo. Y la razón por la cual no podía precisarlo es porque sé que es a través de Andrés Trapiello, la primera vez que yo oí tu nombre. Y de Andrés Trapiello supe por primera vez hace unos 8 o 9 años. Con lo cual, o es hace 8 años o hace 4. Y nunca había leído ningún poema tuyo, más que alguno suelto, alguna cosa suelta, pero nunca había tenido un libro tuyo para leer. Sí que conocía el de La Rama Verde, tu último libro de poesía, tu último poemario, y lo he tenido muchas veces en las manos para comprarlo, y al final sí que lo he comprado, pero para regalarlo. No me había dado por leerlo. Hasta hace bien poco, unas 3 semanas, que me he leído absolutamente toda tu obra. Y da un poco de vergüenza decir esto, porque toda una obra de 45 años, casi 50 años, leértela en 3 semanas como es una falta de respeto. En tan poco tiempo, leer toda una obra de vida. Pero eso me ha servido para,
sumergirme en un mundo que a mí me parece muy inspirador. De hecho, quiero leerte, esto es como cuando llega un estudiante y, por ejemplo, le dice a Beethoven que le va a enseñar una sonata de piano o le va a enseñar una sinfonía. Pues escribí un poema después de haber leído todo todavía no había, en aquel entonces no había leído todavía La rama verde. Había leído el poemario, toda la poesía completa hasta 2017. Entonces se me inspiró... Y has sobrevivido, claro. Y he sobrevivido. Y me inspiró este pequeño poema que quiero leerte porque está dedicado a ti. Y se titula Un modo. La culpa es de Eloy Sánchez Rosillo. Entre estación y estación del metro voy leyendo sus poemas. Se me dispara el modo, quiero decir, el modo poético, de quien lo quiere decir todo y no acierta a decir nada. ¿Eso te sucedió? Eso me sucedió, sí. Muy bien, pues hombre, sí, a la poesía siempre se llega por unos, quiero decir, el lector, siempre se llega por unos caminos extraños o peculiares, ¿no? No es como otros géneros de la literatura, que claro, pues están siempre en los periódicos, están las editoriales haciendo propaganda porque viven de eso, claro. Con la poesía saben que no van a ganar mucho dinero y entonces pues no es... no le dan el mismo tratamiento, claro, y está bien que así sea, porque así poco a poco, es decir, la poesía, el conocimiento de la poesía de uno, si es que ha hecho algo que merece la pena, va sucediendo poco a poco y siempre te sorprende, ¿no? Porque llega por caminos, como te he dicho, extraños o peculiares. A mí me han contado de todo, de cómo alguien llegó a mi poesía. Es decir, tiene algo también de misterioso, ¿no? Esos caminos o de aventura. A mí me gusta que sea así, porque a la larga, y ya te digo que suponiendo, claro, que alguien haga algo que merezca la pena, ¿no? ¿Quién es más conocido de su tiempo que Antonio Machado, por ejemplo? Uh-huh. También fue muy conocido en su tiempo, claro, pero era mucho más conocido otros. Él era un hombre, digamos, que estaba siempre como un poco apartado, pero poco a poco, es decir, si contamos los lectores sucesivos que la vida le va dando a un gran poeta, pues seguramente serán mucho más que los de esos novelistas efímeros o ensayistas pesados y más permanentes, ¿no? Y más fieles, además. El lector de poesía es muy fiel y muy agradecido. Entonces, a mí no me parece mal que estas cosas sucedan así. A mí mismo me sorprende muchas veces cuando, claro, ya he ido cumpliendo años y de pronto suceden cosas que yo no esperaba, ¿no? A mí la poesía me ha llevado por unos caminos o me ha mostrado unos lugares y unas personas que yo cuando empecé a hacer mis primeros poemas ni siquiera soñaba o no pensaba que eso pudiera suceder, ¿no? Que alguien de pronto te invite a ir, como me pasó a mí, ¿no? Con el director del Instituto Cervantes me invitó a ir a Tel Aviv o a Suecia y yo decía, bueno, y todo esto es gracias a la poesía, que parece una cosa que tan recoleta, tan íntima, y lo es, ¿no? Pero así suceden las cosas, ¿no? Yo no lo imaginaba nunca cuando era un muchacho, ¿no? Y empecé a escribir, que la poesía me iba a dar, aparte de los poemas, claro que es lo fundamental, me iba a dar tanto, ¿no? En otros sentidos. Y es curioso ahora que has dicho que llegar a la poesía, en este caso a tu poesía, de forma extraña.
curiosamente, siendo tú poeta, lo primero que he leído de ti ha sido tu prosa, no tu poesía. Es el libro El sueño cumplido, que no es una poética al uso, pero en la que hablas de poesía. Y me sorprendió mucho, ya me enganchó tu prosa. Dije, si escribe así, tengo curiosidad por ver cómo compone sus poemas. Y tengo que decir que ese enfoque, cada cual llega a la poesía, en este caso cada cual puede llegar a tu poesía de muy distintas formas, pero yo sí que si tuviese que recomendar cómo llegar a tu poesía, recomendaría que lo hiciesen como lo he hecho yo. Gente que no haya leído nunca nada tuyo. Primero, ver qué dices tú de tu poesía, con el sueño cumplido, y luego leerse tu poesía completa. Porque eso te sumerge en un mundo que ya digo que es muy inspirador, porque aunque sí es verdad que hay una primera parte de tu poesía, que es lo que llaman que es elegíaca, más melancólica, por así decirlo, sin embargo, yo no he sentido tristeza, sino emoción viva, en el sentido de algo que te emociona por lo hermoso que es, no porque sea triste. Aunque sí que es verdad que hay algún poema que habla de cosas que son tristes. Luego te preguntaré quién es Lucy. Sí, mira, sucede lo siguiente. Yo, durante toda mi primera etapa, digamos que hasta el libro La certeza, pues tenía o escribía una poesía más melancólica, es cierto. Una poesía, en cierto modo, elegíaca, pero claro, yo creo que no hay en ninguno de mis libros una poesía desesperanzada o negra. Es decir, mis elegías son, en el fondo, un canto de amor a la vida, pero un canto, digamos, diferido, un canto escrito con retraso, digamos. Cuando está sucediendo algo hermoso, pues yo disfruté de esa hermosura, y cuando ya creía, porque entonces creía que las cosas se iban o pasaban, pues entonces resulta que es cuando yo escribía, ¿no? Me daba esa melancolía de ya no tenerlas y escribía, pero después me di cuenta, y de ahí el cambio que se produjo a partir de la certeza de que las cosas no se van. Es decir, todo lo que hemos vivido, todo lo que ha sucedido, todo lo que hemos imaginado está dentro de nosotros, se ha ido metiendo dentro de nosotros y nos ha configurado. Yo soy así por todo lo que ha sucedido en mi vida. Entonces, no se ha perdido eso. Y claro, el punto de vista con el que yo escribía cambió, porque para mí ahora, digamos que todo es presente, los amores esos incluso adolescentes, o mi madre que ya murió hace muchísimos, bueno, no muchísimos, pero bastantes años, todo eso es presente. Antes cada cosa era, a los 5 minutos de suceder, ya creía yo que era pasado. Y no es así. A mí ahora me parece que no es así. Y si me permites, como has dicho que empezaste a leer mi poesía por mi prosa, es decir, por el libro que acaba de salir este año aún, sí, en mayo de este año 2023, sí, en este libro, El sueño cumplido, se recoge pues todo lo que yo he escrito sobre poesía, los poemas que he escrito también sobre la propia poesía, las entrevistas más centradas en lo poético. Es decir, que creo que no es mal comienzo, porque para alguien que no haya leído nunca nada mío, si lo lee y como tú, pues logro
como a ti te ha sucedido, ¿no? Logro despertar en él una cierta curiosidad o interés, pues entonces acudirá después a mis libros y a mis libros de poemas. Y también sucede al contrario, si son lectores de mi poesía y mi poesía les ha despertado, pues eso, emociones y también pues un acercamiento a lo que yo he hecho, pues luego, lógicamente, también si ven un libro en el que está recogido lo que yo digo de la poesía al margen de los propios poemas, también puede interesarles a los lectores. A mí, y claro, no me quiero comparar con ellos, ¿no? Pero de un poeta antiguo, yo que sé, de Jorge Manrique, por ejemplo, ¿no? Me encantaría que existiera un libro como ese, en el que él hablara de la poesía y hasta de qué marca de cigarrillos fumaba, ¿no? Porque cuando, es decir, hay gente que pues su afición es el fútbol, ¿no? Pues le encanta saber de Maradona, qué jersey llevaba, qué marca era. Pues a mí, de Jorge Manrique, de Garcilaso, me encantaría. Ya digo que no me comparo con ellos, pero no sé, a algún lector le puede servir esas opiniones mías que he dejado en ese libro sobre la poesía y bien ir de ellas a los poemas o al revés de los poemas a ese libro. Exacto. Has mencionado hace nada a tu madre y tengo aquí un poema tuyo dedicado a ella. Hablábamos antes de que a mí tus poemas no me resultan tristes, me resultan emocionantes, pero no tristes. Y este, que se titula Madre, dice lo siguiente. Llegué cuando acababa de morir, y era un misterio ver tan de cerca la muerte en aquel cuerpo amado. Aún conservaba el calor de la vida y puse yo mis labios sobre su rostro inmóvil. Al besarla, pude atisbar en ella y escuchar todavía unas puertas cerrándose y un viento que de súbito arrasaba la casa del amor y no sé qué despojos de mi niñez remota. Sí, sobre mi madre he escrito varios poemas, porque es una figura fundamental en mi vida. Resulta que mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Apenas guardo recuerdos de él, aunque claro, su ausencia repentina, porque murió de repente de un infarto de miocardio, pues influyó muchísimo en mi casa, ¿no? Cambió absolutamente el ambiente que allí había al no estar la figura paterna. A partir de esos momentos, pues claro, toda mi vida lo único que yo he tenido es a mi madre, que además tuve la suerte de que era una mujer dulcísima. Yo tengo un carácter muy fuerte, ella era una mujer de una paciencia infinita. Yo no sé cómo me soportaba, vamos. Y entonces, pues claro, tener ese refugio siempre ha sido maravilloso, ¿no? Y tuve además la suerte que mi padre murió cuando yo tenía 7 años y mi madre murió casi con 97, es decir, que la vida me compensó por el otro lado, ¿no? Y claro, pues cuando murió, aunque ella era muy mayor y yo también, pues no sé, murió en el 2005, pues yo era ya, claro, muy adulto, ¿no? Entonces supuso un vacío grande, ¿no? Y escribí algunos poemas sobre ella. Aparte de ese que tú has leído, hay algunos otros. Si quieres, puedo leer uno que de mi último libro. Sí, La rama verde. Que habla de ella precisamente, ¿no? Es como un diálogo entre ella y yo, un diálogo misterioso, claro, porque ella está muerta,
pero no sé, como si nos reencontráramos en algún sitio. Se llama precisamente reencuentro. Hoy que vuelvo a la vida y piso con pie firme este camino que me conduce a dónde, entre toda la gente que va y viene, por gracia del momento veo llegar a mi madre. Qué mañana tan clara, hijo mío, por fin te he encontrado y te tengo. ¿Por qué nos separamos tan de repente? ¿En qué lugar confuso te solté de mi mano y te marchaste? Andabas muy deprisa y te dije o me dije, ¿por qué creciste, niño? Pero tú no me oías porque ya estabas lejos y pasaron los años y al cabo, un día cualquiera, ocurrió mucha sombra. Qué cosas tan extrañas nos suceden de pronto. Tal vez soñamos, hijo. Ahora te escucho, madre. Mira, mira. Todo está a nuestro alcance. Todo se alza como ayer y mañana, igual que nunca y siempre. Qué raro es existir. Quizá habitamos en un soñar perdurable, aunque más bien parece esta mañana que los dos respiramos un nacimiento nuevo. Déjame que te abrace, madre, deja que camine contigo por tu vivir y el mío, y dime si lo sabes, por favor, dímelo. ¿Cómo traes en los ojos, viniendo de la noche, toda la luz del mundo? Lo que te decía antes, son emocionantes. Es el último que he escrito sobre ella. No sé, puede ser que en el futuro aún escriba alguno. La poesía nunca se sabe. Hay sucesos de la vida de uno o preocupaciones o intereses que aparecen en la poesía casi inmediatamente después de suceder. Sin embargo, hay otros que tardan años y años. Yo, por ejemplo, el primer poema que escribí sobre mi padre, no sé si después sale en algún otro, pero el primer poema que escribí sobre mi padre lo escribí a la edad que él murió, a los 47 años. Y fíjate si sería importante para mí y para mi familia su muerte, en fin, la tragedia aquella que allí sucedió en un momento, ¿no? Sin embargo, pues en la poesía aparecen las cosas cuando ella quiere, ¿no? No cuando uno lo desea. Cierto. Hablando de ese poema que dices, que le dedicas a tu padre, que lo tengo por aquí. ¿El dolor se titula? No, ese no es, perdona. Lo tengo en algún sitio aquí apuntado. El poema sobre mi padre se titula En mitad de la noche. Sí. No lo tengo aquí ahora mismo a mano, si no, lo leería. Y además es un poco más largo. Sí, lo sé. Lo tengo en algún sitio por aquí. Luego, si lo encuentro, porque sí que es un poema muy bueno, que precisamente hablas que tú tienes 47 años y él murió cuando tú tenías 7. O sea, lo escribes a la misma edad que él falleció. Dentro de tu poesía, que como te he dicho, como me he sumergido de golpe, y además que ha sido un baño prodigioso, porque la palabra que me viene a la cabeza siempre es inspirador. Recuerdo que cada sesión que leía tus poemas iba caminando por la calle y todo me parecía poesía. Empezaba a mirar a las cosas y se me venían a la cabeza frases que digo, yo esto tengo que apuntarlo. Pero en realidad es así, ¿no? El mundo está lleno de poesía, si no, no podríamos vivir. Lo que pasa es que es una poesía que hay que verla y, claro, tienes que ser escritor, no escritor, sino poeta, que es otra cosa. Claro. Y una vez
que la veas, porque el poeta es mirada, es ver, después las palabras se dan por añadidura, pues tratar de expresarlo en un papel o en la pantalla de un ordenador o de un portátil, como a mí me ocurre ahora. Yo ya no escribo a mano nunca. Uh-huh. Te decía que al haberme sumergido en ese mundo tuyo, un mundo tuyo pero que es tan nuestro, tan de todos, porque no es una poesía, ¿cómo lo diría yo? No es una poesía que digas, es Eloy Sánchez Rosillo que habla de sí mismo. Sí, hablas de ti mismo, pero eres universal. Pues te decía que al haber leído tan de golpe toda la poesía, sí que tengo una visión así, un global, que yo considero que es interesante. Y tengo una pregunta que me asalta porque aparece, creo recordar, en 2 poemas, que es una tal Lucy, que yo no sé quién es. ¿Cómo? Lucy. Lucy, el nombre. Ah, Lucy. Sí. Lucy es o fue, porque murió, una prima mía muy querida, algo más joven que yo, muy amiga de mi mujer también, en fin, de mi círculo, ¿no? Y tuvimos mucha relación con ella. Y de pronto, pues, un cáncer empezó y en 3 años yo vi cómo iba, claro, deteriorándose aquella criatura tan llena de vida, tan llena no solo de vida, sino de vitalidad, de ilusiones, de amor por su familia, por su hija sobre todo. Y claro, pues me impresionó mucho también aquella pérdida, ¿no? Y escribí un par de poemas hay por ahí sobre ella. Sí, exacto. Y los escribí también con mucha emoción. Pues como te decía anteriormente, el último libro tuyo, que es de prosa, aunque tiene también algunos poemas dentro del libro, El sueño cumplido, es lo que inspiró el título de este episodio, que es La poesía cumplida. Y como quizás tú no te lo digas a ti, te lo digo yo a ti. Lo titulo así, La poesía cumplida, porque en ti la poesía se cumple. Sí, claro, la poesía, el título es ese porque, primero, la poesía para mí ha sido un sueño siempre, ¿no? Es decir, yo a los 17 años, ya antes había escrito de cuando en cuando, pero sin saber que yo iba a ser escritor o poeta ni nada, ¿no? A los 17 años descubrí, o me descubrió a mí la vocación de una forma, en fin, febril, maravillosa, y entonces empecé a soñar con llegar a ser poeta algún día, ¿no? Porque claro, yo leía a los maestros, me pasaba el día leyendo, ¿no? Pero claro, leía a los grandes, porque yo a mis contemporáneos, quiero decir, a los novísimos o tal, los leía muy poco, ¿no? Porque claro, a mí lo que me interesaba eran los grandes poetas de nuestra lengua y del mundo, bien traducidos al español. Pues me parecía imposible llegarles ni a la altura de los zapatos, y eso sigo pensando además. Es decir, yo he hecho lo que he podido, ojalá hubiera escrito algún poema bueno en mi vida, pero... Perdona que te corte. Sí. No es, y lo digo sinceramente, es verdad que quizás lo que yo pueda decir no tiene ese halo de autoridad poética, ni moral, ni literaria. Pero yo te digo que habiendo leído todos tus poemas, absolutamente todo lo que has escrito o que está publicado en el libro, no hay ni un solo poema que sea malo. Dicho de otra forma, todos tus poemas son buenos, muy buenos. Pídeme lo que quieras, ¿eh? No, te lo digo porque eso es lo que tiene cuando lo que decía antes, cuando te sumerges en un poeta. No, pero yo diría al contrario, que ojalá hubiera alguno o algunos buenos. Es decir, un poeta con unos cuantos poemas diseminados por sus libros tiene que crear un mundo. Si eso mi poesía lo ha conseguido, pues sería
eso, el sueño cumplido, ¿no? Yo soñaba con ser poeta, pues ojalá la divinidad y el destino me hayan escuchado y haya escrito algo alguna vez que merezca la pena. Sería el colmo de mis aspiraciones y de mi felicidad. Uno quiere hacer aquello para lo que cree que ha nacido, ¿no? Y yo, como te digo, desde los 17 años, pues soñé con la poesía. Entonces, qué maravilla mayor que eso en lo que tú has estado centrado toda tu vida, pues que se hubiera cumplido suficientemente, que haya algo ahí que esté vivo, sería maravilloso. Pues lo repito, afirmo y declaro que todos tus poemas son muy buenos, incluso los cortos. Voy a leer un poema tuyo corto que se titula Mirar. Mirar es poseer. Todo es tuyo si miras, aunque el ciego te vea con las manos vacías. Sí, claro, es que para el hombre verdadero, que es lo que yo he intentado ser, ni siquiera para el poeta, sino para el hombre verdadero, los intereses son otros. Por eso digo, otros distintos a los de la gente común. Claro, un banquero que a mí me vea con unos cuantos libros de poesía, pues dirá, este es un desgraciado, no tiene nada en el banco. Yo soy mucho más rico que él. Él puede tener vocación de banquero, de acumular dinero, pero si no ha cultivado otras cosas, no será un hombre, en primer lugar, muy recomendable y será un desdichado en el fondo. Yo, en el sentido en el que he tratado de estar en el mundo como quería y de cumplir ese sueño, puedo decir que he sido un hombre feliz, sin que esto se entienda, claro, como un hombre constantemente feliz. He tenido mis dolores, mis angustias y las sigo teniendo, como todo el mundo, pero sé que el nervio central de mi vida, que era la poesía, pues ha estado presente en mí y eso me da una satisfacción y una tranquilidad enorme y una riqueza. Hay solamente 2 poetas con quienes he hecho lo que he hecho contigo. Uno eres tú y otro a quien también leí intensamente en un periodo muy corto y leí toda su obra poética es Miguel Dors. Y ahí también recuerdo que también fue una revelación para mí leer la poesía de Miguel Dors. Y hablando de los poemas cortos, se me quedó grabado uno que es el poema más corto que yo conozco. Se titula Permanencia y dice así: se fue, pero qué forma de quedarse. Y me pareció buenísimo, en tan pocas palabras, decirlo todo. Bueno, Miguel es un poeta espléndido, tanto en los poemas cortos como en los poemas largos también, que algunos son más largos, ¿no? Es un poeta que siempre ha hablado o ha tratado de hablar también de verdad, ¿no? Aunque en él a lo mejor a veces hay poemas que parecen mero juego o quiero decir, que hablan de cosas a lo mejor que te parecen en un principio más a flor de piel, pero sin embargo esconden dentro pues lo que esconde siempre la poesía, una verdad, algo fundamental, ¿no? Y de hecho, para ser justos, también tengo que mencionar a otro poeta que también ha pasado por Sapere Aude, que es José Mateos. Yo te descubrí a ti por Andrés Trapiello, ¿cierto? Sí. Pero José Mateos es como el acicate, la espuela de caballo que dice Rosillo, Sánchez Rosillo. Y también estuvo aquí, también no he leído toda su poesía, he leído lo que he podido porque no es fácil encontrar algunos libros.
Y una de las cosas que suelo hacer es, como con estos episodios voy conociendo a gente de distinta índole, de distintas disciplinas, pero sí que suelo hablar a unos de otros, aunque no se conozcan entre sí. Y recuerdo que, en concreto, el poema en el que hablas de tu padre, cuando hablas de que tienes 47 Sí. años y él muere cuando tú tienes 7, se lo pasé a Ignacio Sanz, que él es un escritor segoviano, que le pasó lo mismo que a ti. Y creo que también a la misma edad. Y me acuerdo que le pasé el poema y me dijo, es precioso. De hecho, se lo he pasado a un montón de gente porque no lo conocía. Y también me ha pasado con con José Antonio Abella. O sea, procuro poner, si no en contacto, por lo menos que se conozcan unos a otros. Y hay un poeta que a lo mejor no conoces, que es Tomás Sánchez Santiago. Sí, sé quién es. ¿Sabes quién es? Lo he leído relativamente, pero conozco cosas suyas. Pues Tomás Sánchez Santiago, que también estuvo aquí, pues estuve hablando con él por teléfono ayer. Le digo, mira, voy a estar con Sánchez Rosillo. ¿Qué libro de poesía me recomendarías que le diese? Y ocurre, como ocurre con muchos poetas, que sus poemarios pues no son fáciles de encontrar de un día para otro. Así que te he traído el que él me dijo, que no es poesía exactamente, pero es una prosa muy poética, que es La belleza de lo pequeño, que tiene mucho que ver con el modo en que tú escribes tu poesía. Así que para ti queda La belleza de lo pequeño, de Tomás Sánchez Santiago. Muchas gracias. Lo leeré con sumo interés. Volvamos, yo creo que no hemos hablado de eso. A tu primera etapa, esa etapa que mencionas de Rondón en El sueño cumplido, y es esa etapa prepoética en la que escribes poesía, pero que dices y afirmas que nadie jamás verá esos versos. ¿Por qué? Sí, pasa lo siguiente, claro. Uno tarda en madurar. Es muy raro el poeta precoz. Ha habido muy pocos que interesen, claro. Ha habido gente que a los 20 años había publicado 3 libros, pero que no valen nada. Yo digo que sean poetas, claro, interesantes, ¿no? Pues yo solo admito como realmente precoces a Leopardi y sobre todo a John Keats, el poeta romántico inglés que murió antes de los 26 años y hizo poemas maravillosos. Ahora bien, bueno, está también el caso de Rimbaud, pero es que a mí Rimbaud como experimento pues no lo veo mal, ¿no? Pero me interesa poco como poeta, ¿no? Es decir, que precoces hay pocos porque, claro, el alma se va edificando también, o más que edificar, porque no se trata de poner ladrillos ahí, va creciendo, ¿no? Como un árbol, se va abriendo, y eso tarda. La década más importante de un poeta, es decir, cuando ya tiene que dar un libro maduro, es de los 30 a los 40. La prueba la tenemos, por ejemplo, en Miguel Hernández y García Lorca. Miguel Hernández murió a los 32 años. Entonces, es un poeta aunque tenía unas facultades como casi ninguno, unas ilusiones, en fin, todo lo que quieras, pero fue un poeta malogrado porque murió a los 32 años. No llegó a dar obras que estén a la altura o que estuvieran a la altura de lo mejor que podría haber llegado a dar. Sin embargo, García Lorca, que murió a los 39, es decir, que casi vivió entera esa década que yo te digo, pues habiendo solamente entre ellos esa poca diferencia, aparte ya, claro, de las facultades de cada uno, pues fue un poeta cumplido. Si hubiera vivido más, hubiera escrito más, pero
no sé si hubiera escrito cosas más altas de las que llegó a escribir. Entonces, bien, yo, como te he dicho, empecé a escribir y además entonces escribía mucho. Claro, cuando quieres aprender a los 17 años, digamos, ya en serio. Antes había escrito, pero ocasionalmente. A los 17 años empecé a escribir en serio. Estaba poseído por esa idea de llegar a ser poeta, ¿no? Y estuve pues hasta que comencé los poemas de mi primer libro, Maneras de estar solo, que me parece que son del 74, del año 1974, pues todo lo anterior, es decir, prácticamente una década, pues claro, había escrito muchísimo, hasta diarios y todo, pero todo eso o bien lo rompía inmediatamente después de haberlo escrito, o bien lo he ido rompiendo después, pues poco a poco, porque todo eso era como una prehistoria que mía, todo tiene su prehistoria, ¿no? Y no merecía la pena, ¿no? Digamos que comencé a pensar que a lo mejor había algo en mi poesía que podía interesar, pues a partir de Maneras de estar solo, y eso es lo que ahí empieza mi poesía, la poesía completa, digamos, aunque es incompleta, claro, porque aún sigo en la brecha y ojalá pudiera seguir mucho tiempo, pero todo lo anterior, pues no sé, a lo mejor habría alguna cosa, alguna mancha de cuando en cuando que tendría interés, pero yo creo que hice bien en hacerla desaparecer. O sea, es imposible que algún día veamos poesía de Miguel Rosillo, aunque la retoques con la edad que tienes, de esa etapa. No, poesía mía anterior a Maneras de estar solo no se podrá ver, porque yo mismo fui destruyendo todo eso, ¿no? Que no tenía, a mi modo de ver, ningún interés. Yo, además, es que soy, en ese sentido, muy exigente. Es decir, yo ni siquiera guardo los manuscritos, cuando escribía a mano, que hay mucha gente que tiene todos los manuscritos de su vida. Yo no guardo ni uno, porque siempre cuando llego a la última versión de un poema, si llego a esa versión, es porque me parece que esa versión es la mejor. Y entonces todas las anteriores me parecen más torpes o imperfectas. Entonces lo que hago es, lógicamente, hacerlas desaparecer para que no caigan un día en manos, yo qué sé, de los críticos, por ejemplo. Lo que más les interesa es eso. Si encuentran una redacción de cuando hiciste la primera comunión, pues entonces eso es lo que más les interesa, en vez de tus obras maduras. Pues claro, hay que hacer desaparecer todo lo que uno tenga a mano y no le convence. Mira, lo hemos mencionado anteriormente y lo he encontrado en Mitad de la noche, que es el poema que dedicas a tu padre. No te lo paso para que lo leas tú. Venga. No, es que tiene la letra muy pequeña. Ah, pues no, pero lo podrás... Sí, pero... Bueno, léelo tú. Lo leo yo, es que está en el móvil. Sí, que lees muy bien, además. Pues este es un poema que ya te digo que a las personas a quienes se lo he pasado, entre ellos, como te he mencionado antes, a Ignacio Sanz, les pareció muy bueno. En mitad de la noche me desperté y había mucha luz en la casa. Oí por el pasillo ir y venir de pasos apresurados, voces tristes que lamentaban no sé qué, y a lo lejos, como un lento murmullo acaso de oraciones, entre llanto y gemidos susurradas. Sin duda, algo extraño ocurría. Asustado, confuso, llamé con insistencia a mi madre, aunque nadie acudió de momento. Porfié, y al fin vino a mi cuarto afligida la sirvienta, y después de acariciarme un poco y abrazarme, la pobre, me dijo
como pudo que mi padre había muerto, que había muerto hacía un rato, de repente. Contaba 7 años yo entonces y tenía a mi padre, cuando murió la misma edad que tengo ahora. Casi 40 años han pasado y aún respiro aquella angustia. Mientras mi mano intenta escribir estos versos, voy viviendo de nuevo los momentos terribles de esa noche remota. Mi madre está sentada en un sillón, llorando, con total desconsuelo junto al lecho en que yace el cuerpo de mi padre. Yo me acerco y la beso. Le digo que no llore, que no llore. Su llanto en verdad me conmueve más que el cadáver, tan irreal, tan solo en su quietud, del hombre que hasta ayer mismo era el centro de esta casa y jugaba conmigo, con mi hermana y mi hermano. La muerte transfigura, traza súbitamente un enigma en su presa y no reconocía apenas a mi padre en aquellos despojos misteriosos, herméticos. Entonces no lo supe, pero hoy sé que esas horas en que tomé conciencia del tiempo y de la muerte arrasaron mi infancia. Dejé allí de ser niño. La casa fue llenándose poco a poco de gente, familiares y amigos. Daban con su presencia lugar a repetidas escenas de dolor. La noche no avanzaba. Parecía que nunca iba a llegar la aurora. Muy bien leído, ¿eh? La poesía es que hay que leerla así, ¿no? Con intimidad y con naturalidad. A mí esos recitadores que tanta fama han tenido, como yo qué sé, como Nuria Espert, por ejemplo, ¿no? Que Ramón Gaya le decía Penuria Espert, porque es que, claro, lo que hacen esos recitadores es como decir, hombre, el poeta está bien, pero aquí lo que merezco la pena soy yo. Y empiezan a hacer exageraciones y tal. Y se quieren poner ellos como protagonistas en vez del poema. El protagonista no tiene que ser ni siquiera el poeta tampoco, sino el poema. Y claro, si te pones en primer plano, pues no dejas ver el poema, ¿no? Si te pones a dar gritos o contorsiones o Precisamente eso que acabas de decir, que lo repites mucho y lo dices mucho en El sueño cumplido, es que tú los poemas los escribes tú, pero que no son tuyos. Sí, siempre he creído eso. Es decir, es que la poesía es algo tan grande y tan misterioso que dices, pero bueno, porque claro, eso sucede a veces y no es vanidad o presuntuosidad del que lo hace, ¿no? Pero hay veces que haces un poema y realmente pues te deja muy conforme o el primer sorprendido eres tú. Tú no sabías que eso estaba dentro de ti y que ibas a ser capaz de sacarlo o que estaba en otro sitio y ha venido, pero el caso es que es imposible que tú des eso por tuyo, porque claro, no, yo siempre que empiezo a escribir un poema no sé ni de qué va a tratar. Algo oigo o algo se va moviendo por dentro de mí y de pronto pues empiezan a surgir esas palabras que le das 40 vueltas, es un tira y afloja, un ir y venir, y al final se queda eso allí, y sobre el papel. Y entonces tú dices, pero bueno, ¿y esto cómo ha sucedido, no? Tú eres el primer lector y el primer sorprendido. Y ya te digo, que si no eres como hay dentro de la poesía, muchos poetas o pseudopoetas muy vanidosos, pues tienes que concluir que eso no es tuyo, que eso pues viene de alguna parte misteriosa, si no hubiera sido imposible que estuviera ahí, ¿no? Has mencionado hace nada a otro murciano, Ramón Gaya, y precisamente leyéndote a ti, que mencionas su diario de un pintor,
He intentado hacerme con el libro, pero no lo he encontrado. Ya veremos cuando lo encuentre, Sí. pues lo leeré porque me ha llamado mucho la atención. Sé que también, y de hecho he leído el ensayo que hizo sobre Ramón Gaya Miriam Moreno Aguirre, que también está bien, pero no he leído el diario escrito por Ramón Gaya. Ramón Gaya es una lectura fundamental, a mi modo de ver, ¿no? A mí me parece pues una de las personalidades creadoras más grandes del siglo XX, ¿no? Porque, bueno, como pintor es magnífico y él se consideraba sobre todo pintor, pero luego sus ensayos son misteriosísimos porque no son propiamente ensayos, son algo más, no sé, están como a un paso de la creación, es decir, no tienen esa cosa razonadora, aunque él tuviera una cabeza tan poderosa, o intelectual que tienen los ensayos, ¿no? Están llenos de vida y son una lección, sin que él pretendiera dar lecciones a nadie, altísima. Cualquiera que tenga la suerte de que caiga en sus manos su obra completa, que está en pretextos y que no es muy amplia porque tampoco escribió muchísimo, después de leer ese libro será otro y será otro mucho mejor. Uh-huh. Has mencionado antes también a John Keats, a Leopardi. Tú has traducido a Leopardi. La pregunta que te quería hacer es, mi formación es de traductor e intérprete, pero yo no leo traducciones, a no ser que sea una lengua que no conozca. Y como hay tanto que leer en castellano, pues me puedo tirar toda la vida leyendo en castellano. ¿Tú crees que la poesía de John Keats se puede leer en español? ¿O Emily Dickinson, por ejemplo? Bueno, o Leopardi. Sí, son maravillosos los tres. Yo los considero de lo más alto que ha habido en la poesía. Y claro, el problema está en las traducciones, si es que no sabes, porque claro, no puede uno saber todas las lenguas, ¿no? O se puede ser, hay algunos que saben muchas lenguas y que son, como decía no sé quién, son tontos en 17 lenguas. Pero claro, pues lo fundamental es la traducción. Si alguien traduce con sabiduría, con respeto, con amor, y sin prisas a alguien, a algún poeta que él considere maravilloso, pues ese poeta, si está bien traducido, como pasa, por ejemplo, con Emily Dickinson, que es un caso de los más difíciles que tú has nombrado, ¿no? Emily Dickinson, en su lengua, pues es una poeta, claro, pero no lo era en la nuestra. En la nuestra ha habido muchas traducciones, bastantes, porque se puso muy de moda y traducían pues filólogos en fin, gente sin un sentido poético, y aquello era pues un galimatías. Sin embargo, hay una traducción que está también en pretextos, que se llama La soledad sonora, que la hizo Lorenzo Oliván, un poeta que vive en Santander, o también la traducción que hizo y que está en La Veleta, la colección que dirige Andrés Zapiello, que se llama el libro y otros poemas, que la tradujo Carlos Puyol. O antes también había, lo que pasa que una muestra pequeña, ¿no?, de poemas muy bien traducidos por Marià Manent, un poeta catalán. En fin, todo eso, esas tres traducciones son las únicas que funcionan en español. Si lo lees en otro, pues te quedas sin poeta. Pero gracias a esas traducciones, Emily Dickinson es poeta en inglés, pero también es
es poeta española, porque si te emociona, si te conmueve cuando la lees, porque está bien traducida en tu lengua, ¿qué diferencia hay? Pasa a formar parte, gracias a ese traductor que la tradujo con amor, o a esos traductores, pasa a formar parte de tu poesía, de la poesía española. No es una poeta ya traducida, si está bien traducida, ¿no? Eso pasa también pues con Homero, por ejemplo. Homero siempre se ha traducido en prosa. ¿Tú te crees que qué quedaría de Antonio Machado traducido al inglés en prosa? O al chino o en prosa? Pues quedaría eso, una cosa, un galimatías, ¿no? Y aparte, en fin, que eso no tendría sentido. Pues así se ha traducido, lo han traducido los filólogos, los traductores filólogos, muy correctamente a Homero, pero claro, eso no funciona para un lector verdadero de poesía. Gracias a un poeta catalán de la época más o menos de Juan Gil Albert, de la generación del 36, que se llamaba Fernando Gutiérrez, que era poeta, pero que no destacó demasiado, pero sin embargo hizo unas traducciones maravillosas. Tiene traducida la Divina Comedia, tradujo la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea, tal como él la tradujo, son dos grandes libros de poesía española. Tomo nota. Me ocurre contigo, tanto cuando te he leído como ahora que estamos frente a frente, que el tiempo se me pasa volando y tenemos que ir terminando lamentablemente, porque podría estar hablando contigo mucho tiempo más. Tenemos una sección que siempre es fija y te hago la primera pregunta. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que leer antes de morir, ¿qué libro dirías? ¿Un solo libro? Hombre, pues hay que empezar por el principio. Te recomendaría, de poesía, de cualquier tiempo. Lo que tú quieres. Pues te recomendaría esa traducción que acabo de indicarte de Homero. Esa traducción se publicó por primera vez, no sé si en 1900, bueno, se publicó primero suelto en otras ediciones de José Janés, pero por fin se publicó tanto la Ilíada como la Odisea, juntos los dos, en un libro de Planeta, en una colección de Planeta que se llamaba, porque la saldaron, se llamaba Clásicos Planeta. Pues ahí se unen los dos y es una maravilla. Eso es un mundo, un universo completo de poesía, impagable y fundamental para cualquiera que sea aficionado a la poesía. Y lo mismo que hemos dicho de un libro, si tuvieses que decirle a alguien una música que hay que escuchar alguna vez antes de morir, ¿qué música dirías? Bueno, en la música no podría elegir uno solo. Por supuesto, claro, Mozart, ¿no? Pero Mozart es que, claro, es más que un músico, no era una persona normal, digamos que era un ángel, ¿no? Entonces, entre los ángeles elijo a Mozart. Y entre los hombres, zarandeados por la vida, aunque también a Mozart lo zarandeó, pero sobre todo me quedo después con Mozart, que como digo era un ángel, me quedo con Beethoven y con Schubert. Esos tres son fundamentales para mí. Y también hay algunos que han escrito ópera, que digamos que es una música quizá algo más impura, porque no una música más impura, sino un espectáculo más impuro, porque mezcla muchas cosas, pero algunos han sido maravillosos. Yo me quedo ahí con Donizetti y con Bellini y con Verdi. Bien, ya sé que en toda tu poesía, y doy fe de ello, en toda tu poesía y en El sueño cumplido has dejado tu mensaje para la posteridad, pero yo te voy a pedir que aquí, si alguien dentro de 500 años pudiese escuchar tu voz, ¿qué mensaje te gustaría dejarle? Si alguien dentro de 500 años puede escuchar tu voz, ahora estamos en 2026, sí. ¿Qué mensaje te gustaría que le llegara? Muy largo, me lo fiáis, pero bueno, los hombres
siempre han sido igual, sobre todo los hombres que, como te digo, pues no están volcados solo hacia el exterior. En la vida pues hay que volcarse hacia el exterior también, pero también tiene uno que tener su interioridad. Yo creo que los hombres de dentro de 500 años, si esto sigue rulando, pues serán igual que nosotros en los mejores casos. Y pues yo les digo que miren el mundo, que miren una mañana como esta maravillosa que hace hoy en Murcia, y si es que lo creen oportuno, pues que lean un poema mío que hable de esos asuntos y de una mañana de sol, por ejemplo. Te voy a pedir, mira, yo creo que es y dirán, la despedida perfecta. Hay un poema tuyo que es Dejo la puerta abierta. Habla sí. precisamente de esto. ¿Te apetecería leerlo? Sí, lo leo. Sí, precisamente este es no me acordaba, pero es un poema para los lectores del futuro. Y, en fin, pues les hablo con confianza, claro, con la confianza que yo querría también encontrar en ellos, que se acerquen, si es que así lo desean o lo creen conveniente, a mi poesía, como desnudos de cualquier otra cosa que no sea el amor por las cosas hermosas de la vida, y después, pues claro, falta que encuentren ahí algo que les interese, pero sí, suponiendo que fuera así, pues yo los considero desde ahora ya amigos, a los que me leerán dentro de un año, y alguno habrá, a lo mejor que me lea, como tú has dicho, dentro de 500 años, pero en fin, ojalá, porque mi sueño ha sido ese. No porque esas cosas de pervivir en el futuro y tal, sino porque digan, hombre, en aquel tiempo pasaban cosas atroces, en guerras, que entonces también las habrá, pero pasaban todos los disparates posibles, pero había también personas que, en fin, hablaban de otras cosas. Pues eso me gustaría a mí que encontraran en mis poemas, ojalá. Dejo la puerta abierta. Para vosotros, que vendréis al mundo cuando yo me haya ido, escribo este poema. No sé, tal vez un día, gracias a los azares que entreteje la vida a cada instante, os traerán vuestros pasos hasta él. Dejo su puerta abierta por si acaso y empiezo a imaginar como certeza lo que es tan solo un sueño. En mi poema puede verse el cuarto en el que escribo hoy. Entrad con toda confianza a pesar de mi ausencia y aproximaos al balcón. Transcurre una tarde hermosísima de finales de agosto. Después de tantos días implacables de luz arrasadora, el tiempo ha dado un giro inesperado. Son una bendición para los ojos estas horas distintas. Se diría que anda de retirada ya el verano. Da pena despedirlo. Todo lo que se va nos duele al irse. Pero el cambiar también es alegría. Por momentos están amontonándose nubes negras y grises en el cielo y el viento las trajina y las sojuzga sin miramiento alguno.
La tarde se oscurece más y más, y al fin rompe a llover. ¡Qué maravilla! Llueve con fuerza, a ráfagas violentas, y las fulguraciones enlazadas de incesantes relámpagos abren paso a los truenos, que tropiezan y ruedan allá arriba con estruendo imponente. Mirad y oled la lluvia. Disfrutad de esta tarde en la que no podremos estar juntos. Sabed que la escribí con regocijo y que pensé en vosotros. Pues Eloy, muchísimas gracias. Ha sido un placer y que la poesía siga cumpliéndose en ti durante muchos años más. Hombre, pues las gracias te las tengo que dar yo, ya te digo, que has venido aposta desde Madrid pegándote un madrugón, porque claro, empezamos esta grabación a las 11 de la mañana. Entonces, pues claro, es muy, muy de agradecer. Y desde hoy, pues claro, te considero un amigo y ojalá que en el futuro, pues si alguien oye esta entrevista, pues sepa también quién la hizo y te lo agradezca a ti también, a Michael Thallium. Muchísimas gracias, Eloy.